11 años, 5 meses y 15 días de prisión efectiva le dieron al expresidente. Vamos a conversar, seguimos con las reacciones a esta hora de la tarde con el congresista Américo Gonza, congresista de Perú Libre. Congresista, buenas tardes, bienvenido a Latina Noticias. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Sí, congresista, ¿cuál es su primera impresión sobre esta condena de conspiración para la rebelión? Finalmente, la sala desistió de la condena por rebelión, del pedido de la fiscalía pedía también 34 años, finalmente fueron 11 años y 5 meses de prisión efectiva que le dieron a Pedro Castillo Terrones. ¿Qué opina usted al respecto? Bueno, esto se veía venir al presidente Castillo, más allá de las diferencias políticas en las cuales nosotros ya hemos reiterado. El presidente Castillo, específicamente por los hechos del 7 de diciembre, por el cual él ha sido condenado ahora, estos hechos no tenían relevancia penal. Ya lo hemos señalado nosotros y lo han señalado diferentes juristas, que lo que hizo el presidente Castillo el 7 de diciembre fue una infracción constitucional que tiene otro tipo de sanción. Entonces, por consiguiente, lo que aquí estamos viendo es simplemente una injusticia que, más allá que nos guste o no su postura política del presidente Castillo o la forma como se ha comportado en el juicio, en el proceso, no merece este tipo de condena. Entonces creo que este es un mal precedente. Más bien yo diría, y asumo mi responsabilidad de lo que digo, los que deberían estar condenados por rebelión son los ministros que ellos hicieron esta intentona golpista. Más bien, el presidente en la Constitución señala que él está libre de responsabilidad y lo que asumen la responsabilidad siempre son los ministros. Congresista Gonza, pero remontémonos a ese día, ese 7 de diciembre del 2022. Pedro Castillo finalmente lee este discurso porque alguien lo había convencido de que incluso Perú Libre iba a votar a favor de su vacancia. Y es por esto que, según quienes estuvieron en el entorno en ese momento, él es empujado a leer un discurso como este. ¿Esto fue así? ¿Qué pasó? ¿Ustedes como Perú Libre le habían dado la espalda, iban a votar a favor de la vacancia? ¿Así lo había determinado su líder Vladimir Cerrón? ¿Qué fue lo que pasó? De ninguna manera, mire, justamente lo que usted señala es cierto, ¿no? A él lo engañaron. ¿Quién lo engañó? Su propia gente. Por eso digo, ellos son los que deberían estar juzgados y condenados por conspiración. O sea, el señor Aníbal Torres, Bexy Chávez, Bermejo, Willy Huertas, no sé si estuvo involucrado también el ministro de Defensa, Bobbio, que ni siquiera está como testigo, no lo han citado para nada, y al señor o no lo han investigado. Pero nosotros en Perú Libre hicimos un pronunciamiento un día antes del 7, o sea, el 6, y dijimos que íbamos a oponernos rotundamente a la vacancia. Es más, nosotros nunca dejamos de apoyarlo al presidente Castillo. Aunque él renunció a Perú Libre, con todo lo que ya sabemos, nosotros nunca dejamos de apoyarlo, que ahora nos está inclusive pasando un costo político, pero creo que en su momento era lo correcto que teníamos que hacer. Nuestro pronunciamiento que se hizo por redes del partido de la bancada era que nos íbamos a oponer a esta vacancia, de tal manera que no habían los votos, no todas las bancadas estaban apoyando, y dentro de las mismas bancadas habían divisiones, habían quienes se oponían. Nosotros que estamos en el Congreso lo sabíamos y eso le trasladamos al presidente Castillo. Él no nos escuchó porque ya tenía decidido hacer lo que hizo, dejándose llevar de las narices por estos señores que ahora están libres, ¿no? El único que está pagando todo el peso es él, lo cual debemos manifestarlo al país para que tengan conocimiento. De quienes, por ejemplo, ahora me reserva de fallo por el señor Aníbal Torres, el que hizo el discurso, la otra señora Bexy Chávez se quiere ir del país. ¿Por qué no asumen ellos su responsabilidad si ellos fueron los que hicieron todo esto y lo empujaron al presidente Castillo que dé un salto al vacío? Congresista Gonza, ¿usted votó a favor de la vacancia, la misma que se dio esa misma tarde, justamente tras la detención de Pedro Castillo? Mire, es que es otro plano diferente. Aquí nosotros consideramos que lo que él hizo es una infracción constitucional y como tal teníamos, por supuesto, que actuar en ese marco constitucional dentro de un sistema democrático y como abogado lo sabemos, ¿no?
Pero le vuelvo a repetir, eso no tiene relevancia penal. No todas las infracciones constitucionales llevan a un tema de cárcel. El delito penal va por otra vía, eso lo han señalado diferentes constitucionalistas, lo cual el presidente Castillo debió obviamente ir al Congreso y responder por el acto que hizo, porque tampoco podemos decir que un presidente de la República puede estar haciendo ese tipo de cosas. Imagínense si hubiera dicho declaramos la guerra a Chile o mando a un conflicto armado. Entonces él no podía hacer ese tipo de cosas, porque también por ahí han querido los que siempre lo utilizan. Finalmente el presidente Castillo ni siquiera ha tenido una defensa jurídica adecuada, porque ¿qué abogado lo ha defendido jurídicamente? Lo único que han hecho es querer pantalla, ahora lo están utilizando electoralmente y lo han dejado solo a su suerte. Ahí están los resultados. Eso también pasa porque él tampoco nunca nos escuchó a nosotros, a pesar que en reiteradas ocasiones le manifestamos, por ejemplo, que el cierre del Congreso lo tenía que hacer por la vía constitucional. Empezando nomás su gobierno, nosotros estamos dispuestos a irnos del Congreso, inclusive votando en cuestiones de confianza, estratégicamente para que se cierre el Congreso. Él no quiso hacerlo de esa forma y lo hizo como el señor Aníbal Torres le indicó justamente, y de ahí lo entregaron haciéndole firmar un acta de buen trato cuando todo el mundo vio que lo detuvieron con metralletas, y él firmó un acta de buen trato que decía que no hay maltrato psicológico ni físico. Entonces, esa gente es la que debe estar procesada y no el presidente Castillo. Bien, congresista Gonza, muchísimas gracias por haber atendido nuestra comunicación a esta hora de la tarde. Buenas tardes. Muchas gracias a ustedes.